Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este podcast. Acá en un nuevo episodio de Hablemoslo, esta vez lo hablamos con Gastón Arizpe, diputado del Parlasur, actualmente construyendo el peronismo de la soberanía, referente de los sectores sociales y populares, secretario general del movimiento Octubres, militante social desde los 14 años, allá por la década del 90, y pincharrata. Así se define él. También nos acompaña hoy el compañero Gustavo, la compañera Marta, la compañera Patricia, el compañero Dante, el compañero Daniel y el compañero Luis también está presente. Y también el compañero Luis fue el que hizo la editorial de hoy, que dice: qué difícil se hace a veces mantener el equilibrio entre la realidad y el deseo, entre la esperanza crítica y la desesperanza destructiva. Pensaba que claramente vivimos inmersos en un mundo, en un país, en una sociedad que no es justa, que tiene escasos actos de justicia, pero que no tiene a la justicia como un valor central. Claramente, cuando vemos que parte de los objetivos que persigue la derecha, de manera lenta pero segura, va permeando deliberadamente la mente de las personas. Siempre es para sembrar el egoísmo, la desazón y la desesperanza. Sus medios, su potencia económica, siguen la lógica de los mercados que ellos mismos crean. Es decir, todo en mano de pocos y muchos esperando una mano. Pero ¿de quién va a venir esa mano? A veces cuando uno escucha a los funcionarios, que como bien señala la compañera Cristina, no funcionan, me viene a la mente la imagen de los dirigentes que no dirigen. Creo que no hay nada peor que ignorar a quien se sirve, o mejor dicho, no sincerar a quien se sirve. De la derecha, mejor no hablemos. Ellos sí tienen en claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Entonces la mano tiene que venir de nosotros. Y ahí pienso que los dirigentes que no dirigen son aquellos que por confusiones ideológicas nos dicen que no hay que movilizarse, porque la gente se cansa, que no hay correlación de fuerza, que las condiciones del mundo de hoy son distintas a las de ayer. Pero compañeros, chocolate por la noticia. Siempre el mundo cambia, nunca hay correlación de fuerza, siempre hay algo por lo cual movilizar y movilizarse. Si no nos conmueve, si no nos sangra el corazón con el largo 50% de nuestras hermanas y hermanos apenas subsistiendo, ¿qué vamos a esperar? Niñas y niños sin alimentación adecuada y con un futuro incierto. Y tantas otras injusticias que todos sabemos y que duelen solo al mencionarlas. ¿Es que acaso se nos ha prohibido soñar? Yo creo que no. Pero los sueños deben ser más altos que un plato de comida o un niño en la escuela. Si a eso se han reducido nuestros sueños, es mejor que nos despierten, porque la verdad es que lo mínimo a lo que deberíamos aspirar de manera inmediata es a resolver esa injusticia, esa inmoralidad que se llama hambre y mera subsistencia. Cuando pensamos que el mundo es nuestro amigo o enemigo, viento de frente o viento de cola, ¿no será que en realidad lo que pasa es que le estamos cediendo a los otros nuestro protagonismo? Nuestro hacer en el aquí y ahora. ¿Por qué la patria, compañeras, compañeros, la construimos entre todos, aún con nuestras diferencias,
pero tirando para el mismo lado. Escuchando a algunos decir que Argentina tiene lo que el mundo demanda, y la verdad me genera un poco de bronca, porque de manera inmediata nos anuncian esas inversiones salvadoras que se llevan todo y no nos dejan nada. Está claro que Argentina tiene lo que el mundo de ayer, de hoy y de mañana demanda y demandará, pero también tenemos que atender lo que nos demanda nuestra gente, nuestros hermanos. No busquemos hacer negocios, busquemos acercar el bochín a nuestros sueños. Por eso me niego a seguir dormido si mi sueño no es más ni menos que un plato de comida. Entonces, compañeros, la solución no es mágica. Tenemos historia y tenemos doctrina. Lo hizo Perón y lo hizo Néstor y Cristina. La torta hay que compartirla, porque si no, unos quedan con hambre y unos pocos gorditos se quedan con todo, y en economía, al igual que en medicina, engordar mucho es peligroso para la salud. No sea que un día el pueblo haga tronar su escarmiento. Gracias, compañeros, dice el compañero Luis. Y se unió con nosotros el compañero Germán también. Bienvenido, Germán. Bueno, gracias por escuchar. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, gracias. Gracias por invitarme. En la previa, antes de que empecemos, habíamos dicho algunas cosas que estaban en relación con la editorial, ¿no? Y bueno, ahora siempre es difícil la segunda parte, la segunda vuelta, volver a lo que salió tan espontáneamente, ponerlo luego de la editorial, que la verdad, profunda y bien descriptiva, con bastante de sentimiento, la realidad actual. Vos traías, Pero me quedo con una antes cosa que decía. Perdón. ¿Cómo? No, vos traías, antes que empezáramos con el programa, a partir de tu trabajo en conducción política, del prólogo que vas a escribir, traías esta relación entre doctrina, teoría y acciones. Desde esta concepción, a partir de lo que te disparaba la lectura del libro de Perón. Yo Sí, claro. quería, Patricia, dentro de todo lo que habíamos elaborado un poco antes de iniciar el programa y que estuvimos hablando, es sobre todo, bueno, Perón se consideraba desde una reunión que tuvo con periodistas que le preguntaban el tipo de política a llevar, y que se habían asombrado muchísimo que Perón le decía que no era político, que él se había preparado como conductor y que él era el conductor. Y el conductor de la doctrina, y definía la doctrina nacional justicialista como doctrina nacional adoptada por el pueblo trabajador argentino, la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esto el 24 de febrero de 1946 enunciaba esto Perón. Yo todavía no existía, yo a partir del 50 empecé mi vida y bueno, también a los 14 años ya estaba militando. Yo lo que quiero encender un poco es qué tiene que ver esto, lo que estamos viviendo hoy políticamente,
con la doctrina. Bueno, mirá, en la editorial ustedes dicen algo que me parece importante, que si no se lo menciona queda como descontextualizado, y no hagamos negocios, pensemos en el país, o algo por el estilo. Y en realidad, como parte de esto que vos compendiaste muy bien, Dante, sobre las tres banderas del peronismo, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, los objetivos estratégicos, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la doctrina, hay un elemento que es central para dentro de la filosofía de la conducción política, que es una teoría económica que se va de los principios del capitalismo clásico y, por supuesto, tampoco tiene relación con el colectivismo o el socialismo, que es la idea de que que el capital está al servicio de la economía y la economía está al servicio del hombre. Este es el modelo económico del peronismo, estos son los principios básicos del peronismo. Entonces, cuando ahí me sonaba en la editorial, no hagamos negocio, pensemos en la sociedad, en el país o en el hambre, estaban queriendo ir a la profundidad de ese concepto simple del peronismo, de que el capital está al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. O sea, que la producción y, bueno, hacer negocio, la actividad económica, está en relación con los objetivos de la felicidad del pueblo. Esto es, digamos, dentro de un modelo capitalista que se corresponde con la economía de propiedad privada, pero también donde el Estado tiene un papel fundamental y también reconoce el papel de lo comunitario. En la doctrina peronista están las tres formas de la propiedad necesarias para, en una armonía, poner en juego. Digamos que esto, que es la doctrina y algunas concepciones teóricas que fueron ahí mencionadas, o en este y de vuelta con Dante, aparecieron, sobre todo en el tema económico. Pero bueno, después está la acción, y ahí aparece en la editorial de ustedes también al principio esto de realizar o conducir. Está planteado claramente que hay dirigentes que no conducen, algo por el estilo, que ahí tiene que ver con las realizaciones no solamente del gobierno, porque siempre se pone en discusión en este momento de internas peronistas, que están muy de moda, se pone en discusión el tema de la política pública, que es un tema central, por supuesto, estamos en un gobierno peronista y hay que realizar los temas, pero se habla poco de la conducción. Y ahí hay una cuestión que es central. Sin unidad política, sin unidad de concepción, no hay unidad de acción. Entonces, para nosotros es tan importante la acción como la concepción. Es superior, mejor dicho, dice el general Perón. La acción, la acción a la concepción. ¿Por qué? Porque él considera que en la acción está no solamente el aspecto doctrinario, sino la intuición, que es la capacidad de poner, de direccionar y de resolver mediante un método de conducción los temas. Digamos que en este momento nosotros necesitamos ser conducidos a algún lugar. El conjunto social, no solamente de identidad peronista, sino la sociedad en su conjunto. Y aquí hay una cuestión que, bueno, en conducción se nace, no se hace, hubiera dicho también el general Perón, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problema de hace tiempo. Yo creo que desde la muerte de Néstor Kirchner, que estamos buscando encontrar los mecanismos para conducir al conjunto del movimiento nacional, que es bien amplio y es más que fuerzas específicas o facciones dentro del peronismo. Aquí hay un tema preponderante, y es que hay que volver a encontrar una unidad inclusive entre lo público, entre la política pública, digamos, entre la ejecución del gobierno y la conducción del movimiento nacional, que eso es central. De ahí deriva todo, inclusive los precios políticos, porque todo precio es político, además de, como dice lo redondo, de que todo precio es político si la cárcel sigue así. Si la economía sigue así, todo precio es político, y la falta de conducción genera inflación en el sentido de que, por supuesto, los grupos poderosos
ya lo sabemos, eso no lo tenemos que decir porque miramos todos los días los mismos canales de televisión y leemos los mismos medios, pero que hay oligarquía, imperialismo, está claro, pero los tipos avanzan porque tenemos problemas con la conducción política y con la capacidad de direccionar al conjunto, que eso es un desafío. Y después lo que yo creo, y termino porque si no me queda redondo el tema, Sí, me gustaría, perdón. Gustavo, antes de nada, decir que estamos en un momento que, de inflexión en la humanidad. Hay como en la situación de posguerra de la etapa peronista, un momento de guerra con demanda de recursos naturales por parte del mundo y en un momento de financiarización de la política, de avance del sector financiero, que en ese momento no estaban tan presente, y de crisis de la figura del Estado, de los estados soberanos. Cuestión que para nosotros la soberanía está en el corazón del planteo político estratégico que hay que hacer. Digamos que toda conducción tiene que apelar a llevar adelante políticas de soberanía. Y eso es parte de una conciencia en torno de que la crisis nacional es también una crisis del capitalismo en términos globales, pero además de la hegemonía del país principal, el hegemón del mundo capitalista. Entonces, aquí aparecen respuestas nuevas que necesariamente tienen que aparecer frente a lo que ya hicimos en la etapa de la década ganada, digamos, cosas distintas, de suma audacia y concreciones a partir de una nueva concepción de que hay que terminar con el Estado neoliberal que no pudimos derrotar en etapas anteriores. Tenemos que tener los barcos, tenemos que tener los puertos, tenemos que tener la energía, nacionalizar, para nosotros decimos hay que nacionalizar la producción y distribución de energía eléctrica. Hay cosas que hay que hacer ahora que son tareas nacionales que no pudimos cumplir en el ciclo anterior y que, bueno, ahora se agotó la etapa de sustitución de importaciones y que hay que volver al Estado que planifica y conduce la economía, porque estamos en un momento donde hay guerras por los puertos, guerras por los cereales, guerra por el litio, guerra por el agua, y entonces pareciera ser que con reformas parciales no llegamos hasta acá. Estamos semana a semana viendo si podemos canjear los bonos en pesos o si podemos capitalizar el Banco Central. Estamos complicados, sin control del comercio exterior, sin nacionalizar los depósitos o medidas fuertes, pareciera que estamos sin salida, ¿no? Discúlpame, Gustavo, te interrumpí, pero quería decir porque iba justo a eso. No, era parte de esto también lo que iba a traer. Me quedo pensando coincidiendo con mucho del análisis de la realidad que vos hacés, pero me quedo pensando en algunas cosas que me gustaría que podamos poner en común, podamos debatir. Si el problema es la falta de conducción o el problema es la lucha que existe en el seno del pueblo y la lucha que existe en la sociedad. Y pensando en ese capitalismo que la doctrina peronista traía en la década del 40, ¿qué hace? ¿Cómo lograr ese capitalismo hoy con las cosas que han pasado? Con el rol que tiene la realidad de Latinoamérica, de nuestro país, el rol del imperialismo, a lo que ha llegado a ser el capitalismo. ¿Cómo lograr el capitalismo bueno? Y por otro lado, me quedan dudas si el tema, por eso digo, es la falta de conducción. Cuando yo en lo personal me siento que está la conducción de Cristina y está la conducción no solo de Cristina, sino de todo el sector que representa, todo el peronismo que representa a Cristina y que está intentando en esa lucha acumular lo necesario para seguir avanzando. Entonces, mi pregunta concreta mi posición es que yo no sé, no creo que sea falta de conducción, sino la necesidad de llegar a ese momento
de que nuestra conductora, articulada con el movimiento popular, con la movilización popular, con el fortalecimiento de este frente, podamos avanzar de verdad contra el enemigo interno y el enemigo externo. Creo que por ahí también, que por ahí pienso esta realidad, ¿no? No, estoy en general de acuerdo, Gustavo, con lo planteo. Solo una acepción, digamos, o una conceptualización. Tendríamos que preguntarnos qué es la conducción. Porque en la conducción que nosotros necesitamos, qué sé yo, todo el mundo puede decir sentirse conducido por alguien, y pueden haber muchas conducciones, algunas más totalizadoras que otras, pero el Movimiento Nacional de Liberación, el Movimiento Nacional Justicialista, el gran ejército de la patria grande, de San Martín hasta acá, que ha sido el federalismo, el peronismo histórico, además siempre fue la expresión mayoritaria de los sectores nacionales. Y entonces eso es algo que decanta a partir de que en algún momento de la historia alguien puede juntar las mayorías nacionales. Cristina expresa mucho de eso, pero aquí en una etapa electoral, el 50% más 1 es el criterio de verdad de la conducción política, en términos electorales. Por supuesto que también otro criterio puede ser que se dé que Perón ganó las elecciones, Néstor ganó las elecciones y Cristina ganó las elecciones. Pero puede ser que Cristina vuelva a ganar las elecciones. El que gane las elecciones tiene que conducir. Y aquí estamos en un momento patinoso del análisis, Gastón, y patinoso con el análisis ¿Cómo? que vos haces, con el análisis en profundidad que vos haces, el cual es muy interesante, ¿crees que este camino de liberación del pueblo, de la patria, este camino de soberanía, se construye solamente por ganar la elección o por la pseudodemocracia? No, claro. Digo, no, yo creo que no, ¿no? No. En este caso, como vos decís, la conducción es la que te lleva al triunfo. La conducción, el conductor o la conductora del proceso de liberación nacional en la Argentina será aquel o aquella que nos lleve al triunfo definitivamente, porque la mayoría nacionales aceptarán la conducción. Y las elecciones son una táctica, pero que en una democracia liberal electoral se convierten en un aspecto muy importante de la estrategia. Pero coincido con vos que puede aparecer, y ya no sé, ahí habría que ver lo que suceda en el futuro. Puede aparecer que en algún momento haya una disociación entre la representación electoral y la representación de las mayorías nacionales. Diría, en el caso de, por ejemplo, darse que la conducción estratégica conduce desde otro lugar que el Ejecutivo. Eso puede darse, se ha dado en algunos otros países. Hace poco tiempo, Álvaro García Linera, quien creo que es un conductor, que creo que es un cuadro intelectual y político, a mi parecer, muy, muy interesante, por el rol que tuvo y el rol que sigue teniendo, decía que los gobiernos populares o esa representatividad popular de gobiernos progresistas populares en toda la región parten de puntos diferentes cuando esos gobiernos llegan de la mano de una gran movilización popular, o esos gobiernos llegan a partir de una elección donde se va dando esas condiciones de democracia liberal, donde gana uno, pierde el otro alternativamente. Bueno, nosotros en la historia, por supuesto, sabemos y coincidimos, muchos de nosotros, en decir que si el 17 de octubre la movilización popular no hubiera existido, Perón tampoco... Pero no conozco, Gustavo, en este ciclo ningún presidente que no haya surgido de los votos. No, está bien, pero yo no conozco ningún cambio social en nuestra historia, en la historia de los últimos 200 años,
donde los cambios sociales realmente se hayan producido sin la movilización popular. Es decir, yo creo que los cambios sociales en nuestra región y los cambios sociales en el mundo y en los procesos revolucionarios han sido siempre mediante la organización popular, mediante lo que Perón llamaba la comunidad organizada, la movilización y la conducción. Y ¿no? Digo, tantas consignas que podremos haber cantado con la cabeza de los dirigentes de la cabeza. Digo, ¿quién conduce? El que conduce. Ahora, el rol, creo que hoy más que nunca quien conduce debe convocar a esa movilización popular, porque hoy darle batalla a este capitalismo, a esta realidad en la que vivimos, donde empieza a haber nuevamente oportunidades por lo que va pasando en otros países hermanos, digo, bueno, quien conduce y no convoque a la movilización popular y a la organización de las bases, digo, difícilmente esté decidido, pero no porque sea mal conductor o porque no haya leído la doctrina o no sepa de las revoluciones sociales en el mundo, sino por una cuestión ideológica. Entonces, yo creo que quien no convoca de la conducción para avanzar en la lucha contra el poder real, bueno, digo, tiene otra posición ideológica, otra posición política y otros deseos. Como decía Luis en la editorial, si nuestro único sueño es el plato de comida, estamos en el horno, digo, porque el sueño del ser humano es justamente poder profanar lo sagrado, poder construir una realidad diferente. Y en eso te pregunto también, Gastón, como parte de tu militancia, de tu actividad, de tantas cosas que haces, vos también representás a un movimiento social. Sí, nosotros en realidad del Movimiento de Octubre decimos que una parte de nuestro está vinculado a la UTEP y a la construcción de los comedores, emprendimientos productivos, que es la Coordinadora de Barrio y Economía Popular. Somos una organización que pretendemos ser una organización de cuadros, una organización con intelectuales, con movimiento sindical, con empresarios, tenemos 40 y pico de secretarías, y abarcamos, qué sé yo, la política medioambiental, la política agraria, tenemos un frente agrario, bueno, cooperativismo, pymes, etc. Pero bueno, naturalmente, hoy el sector que lucha, el sector que está movilizado, el sector que está activo, es el sector que se organiza en defensa propia, que es aquel que está fuera de convenio colectivo buscando ganarse el mango. Y entonces esa participación mayoritaria la vemos en los sectores mal llamados movimientos sociales, porque en realidad también dentro de los movimientos sociales se generan estructuras de cuadro y capacidad de organización propia. Los mismos movimientos sociales se plantean o nos planteamos movimientos populares. Y además no hay ningún tipo de contradicción con tener empresarios. Con nosotros milita Horacio Tetamanti, que es un empresario de la industria naval, o sea, y tenemos, qué sé yo, funcionarios nacionales y gente que viene de otras experiencias, no viene del comedor y la copa de leche. Pero como nosotros creemos en la integralidad, porque somos peronistas, porque además pretendemos ser revolucionarios, porque pretendemos transformar la realidad, necesitamos tener una visión panorámica como organización y una visión focalizada para cada uno de los temas generales. Y eso implica también formarnos y analizar y charlar y discutir y practicar con todos los sectores de la sociedad. En lo que respecta a los cientos de emprendimientos alimentarios y productivos que nosotros tenemos, hay una avidez de profundizar el proceso político que hay en la Argentina actualmente y que se ha estancado, que es enorme desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del morfar, de vestirse y de laburar. En general en la sociedad hay una avidez, sobre todo inclusive en los sectores más acomodados, que hoy están cerca del 1.000.000 paseando por el país en vacaciones, que también tienen un planteo y una necesidad de hacer de este un gran país. Por ende, ¿qué hay en los sectores nacionales? Una expectativa en que el rumbo del gobierno nacional se corrija, que se encuentre una conducción
unida, colegiada, lo que fuere, pero bueno, que hay que resolver temas, como dice la editorial, más importantes que solamente el alimentarse. Pero alimentarse es muy importante, sobre todo, discúlpame, sí, por supuesto. Gustavo, discúlpame, sobre todo para aquel que tiene hambre, o aquella que tiene hambre. El nivel de indigencia es alto y una pobreza grande, y hay 40 y pico por ciento o 37, dice el número de personas sin trabajo, que en realidad uno sabe que es más, porque vos le preguntás hoy a alguien de la economía popular y la gente te dice, no, yo laburo. Bueno, es este debate que se abrió ya en la Argentina en estos días, acerca de si la economía popular es trabajo o no es trabajo, ¿no? El reconocimiento que hay un sector grande de la sociedad que trabaja. Entonces mucha gente que está en una cooperativa o está limpiando o barriendo o haciendo algo, o está en la casa y cose para afuera y dice, yo trabajo. Entonces eso no se cuenta como desocupación. Eso es parte de una realidad que fue cambiando y una concepción acerca del trabajo que fue cambiando. Por eso, por lo que generó la perversidad de las clases dominantes y el tipo de capital. Digo, cuando vos hablas de esta integración y de muchos sectores que quieren el desarrollo de nuestro país, ¿cómo definís, Gastón, de qué manera definís quién es o quiénes son el enemigo interno? Del enemigo externo también podemos hablar, pero ¿quién es para vos el enemigo interno? Perfecto, Gustavo. Mirá, me encantaría para esto descalzarnos, desvestirnos, o por lo menos no repetir frases, sino pensar los desafíos del día de hoy, que tiene Argentina y tiene el mundo. Yo, como dije hace un rato, cuando era diputado impulsé un régimen de promoción de la Marina Mercante y la industria naval con los sectores navales, con los sindicatos navales, con los sindicatos de la Marina Mercante. Ahí en esa coalición estaba el SOMU, el último que se enganchó con el proyecto era el Caballo Suárez, pero nosotros habíamos impulsado con decenas de sindicatos, Guincheros, Supas, Saón, decenas de sindicatos con electricistas, Seamara, etcétera, un proyecto de ley que requería básicamente volver a la bandera nacional y limitar la importación de buques. Esto era, si vos entras por una cantidad de buques con determinada cantidad de toneladas de desplazamiento, tenías que contratar por el mismo tiempo y por el mismo tonelaje de desplazamiento en la industria argentina, en la industria naval. Y a la vez nosotros impulsamos, por supuesto, bueno, un registro, etcétera, pero impulsamos también el financiamiento para la industria naval. Y en ese momento también empezamos a impulsar el Canal Magdalena, porque nosotros decimos, el diagnóstico nuestro es que está enajenado completamente la logística exportadora, el comercio exterior de granos, de minería, el comercio exterior que se hace a través de los RORO, de autos, los productos industriales, etcétera. Entonces, creemos que no hay una logística para la producción, no es de este gobierno, ni es del gobierno anterior, ni es del gobierno de Cristina, ni del gobierno de Néstor, sino que de los años 90 hasta acá. Y en ninguno de los ciclos, más transformadores, menos transformadores, condicionamos la limitante del comercio exterior extranjerizado, sino que por el contrario, como teníamos una lógica de sustituir importaciones a partir de capturar una parte de la renta de la ganancia extraordinaria, digamos que los commodities dominaron la vida económica, social y política de la Argentina de los últimos años, no solamente en la Argentina, sino en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en todo el ciclo progresista. Eso nos llevó hasta un momento de acumulación fenomenal, o mejor, mucho más tenía la capacidad adquisitiva del trabajador que ahora, pero bueno, en algún momento vino la llamada restricción externa, que si hubiéramos a lo mejor modificado con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero digo, podemos decir que si hubiéramos modificado la ley de entidades financieras, a lo mejor podíamos, o con algunas otras medidas, sacarle la guita debajo del colchón o en la especulación a muchos sectores de la especulación en la Argentina. Si hubiéramos ganado en el 2015, más todavía, porque no hubiera venido Macri y no hubiera venido el endeudamiento. Pero dicho esto,
para nosotros hay que demoler el Estado neoliberal, que es lo único que hoy una conducción puede proponer. Por supuesto que la conducción tiene que estar encima de canjear esta semana, o fin de mes ahora, nuevamente bonos. Y vamos a estar en resolver el problema del hambre más urgente, como bien plantea la editorial, y vamos a estar encima de todas las urgencias. Pero en algún momento el Estado tiene que volver a planificar la Argentina. En algún momento la conducción tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos. Entonces las alianzas se construyen a partir del objetivo estratégico. ¿Cuál es la lucha que voy a dar? Yo creo que la lucha que tenemos que dar acá nosotros es de reconstruir un bloque nacional grande, porque nos vamos a enfrentar con los sectores transnacionales, que son los que se han quedado con los puertos, que se han quedado con los barcos, que se han quedado con las entidades financieras, las corporaciones multinacionales, que son los que tienen una política de vaciamiento de la Argentina y que han hecho de esto la ruta del Potosí, como hicieron en 500 años de coloniaje desde que vinieron a América. Entonces, la nueva ruta del Potosí es el Paraná, el Río de la Plata, y también nosotros tenemos que tener una política de proyección hacia el Atlántico Sur, porque es el eje geopolítico de reconstrucción de la nación. La nación tiene que proyectarse hacia la Antártida, hacia la Patagonia y hacia el mar. Entonces, nosotros decimos que hay que aliarse con todos los sectores nacionales para enfrentar a los sectores multinacionales, que además son oligopólicos, porque dominan casi toda la esfera económica argentina. Y eso implica volver al control del comercio exterior. Esto es peronismo histórico. Gastón, un segundo nada más. Cuando decís todos los sectores nacionales, ¿qué estás incluyendo ahí? ¿A sectores de oligarquía? ¿A sectores nacionales que tienen un rol intermediario con los transnacionales? Digo, bueno, claro, lo que pasa es que hay que analizar. ¿No dejas a nadie afuera? Por eso hay que analizar la estructura económica y social de la Argentina de hoy, que no es la de, qué sé yo, cuando yo militaba, se decía hay que analizar a la oligarquía, entonces estudiábamos a Madanes. Bueno, Madanes después se quedó con el aluminio, o decíamos los Bungibor no sé qué cuánto, o decíamos ¿no es cierto?, Molinos Río de la Plata, analizábamos sus actividades. Hoy, no, pero en aquella época se diferenciaba claramente lo que era y lo que se formó, que después, no por casualidad, el poder real destruyó, que fue la burguesía nacional. Entonces se diferenciaba lo que era, como vos sabés, y como bien decís, lo que era la burguesía nacional, lo que era la oligarquía terrateniente y lo que era la burguesía intermediaria con las transnacionales. Entonces digo, cuando vos decís, tenemos que acordar con todo lo que sea nacional para luchar contra, ahí me hace ruido esto, ¿cómo lográs eso? Pero hay que ¿Cómo lográs que los sectores de poder interno, que para mí sí, sigo definiendo como enemigos internos, estén de acuerdo en salvar los intereses de la construcción de un mundo, de una realidad argentina diferente? Con soberanía. ¿Cuánto es esa burguesía intermediaria que interviene en el comercio exterior de cereales, por ejemplo? Eso es que hay números, pero yo, por ejemplo, te digo... Gastón, discúlpame, esto nada más para terminar. Cuando vos decís que hay que, por supuesto, controlar, regularizar, digamos, el Estado popular tenga en sus manos la administración de las exportaciones, ahí tocas intereses de sectores nacionales también. Bueno, por supuesto, como aliados habrá sectores nacionales o sectores de esa burguesía intermediaria, que son, por ejemplo, hoy cuando hablamos de la exportación de cereales, estamos hablando de un sector que le cedió sus campos a un oligarca con más poder, digamos, que arrendó, o le cedió la propiedad a un pool de siembra, un fondo de inversiones que invirtió en su campo. Entonces, esos sectores, ante una transformación profunda, en una transición hacia una democracia avanzada, digamos, tienen que tomar posición. O sea, el problema de la posición no es el problema nuestro, no es que Gustavo, Patricia, Dante, Marcelo, Gastón... Son los mismos que tomaron posición y tuvimos 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Tomaron posición. Amigo, no, yo estoy diciendo un chacarero de 500 hectáreas, no estoy hablando de
vos no sé dónde vivís, pero yo, por ejemplo, que camino en la provincia de Buenos Aires, voy a el PJ de Pergamino y digo, ¿cómo les iba ante las elecciones a ustedes? No, nosotros ganábamos siempre. Bien, pero después de la 125 empezamos a perder. Ay, ¿por qué perdieron? Y porque los chacareros se pusieron todo del lado afuera. Fenómeno. ¿Y qué hacen los chacareros? No, el chacarero viene un camión de culata y viene a llevarse los cereales. Perfecto. ¿Y qué hacen? ¿A dónde van los cereales? No, los chacareros no saben, porque en realidad ahí empieza la cadena transnacional, donde un trader resolvió la logística, una comercializadora multinacional se llevó los cereales, y nosotros terminamos teniendo una contradicción secundaria con sectores de chacareros que deberían ser parte del bloque nacional. Entonces yo les digo, ¿y ustedes con esos muchachos tienen conexión? No, porque ahora están enojados con Néstor, con Cristina, con Perón, con Evita, con todos nosotros, no nos votan más, pero antes no votaban. Entonces, hay una estructura social que es mucho más profundo que decir, bueno, nos vamos a enfrentar con aquellos que nos mataron en el 76, porque que es una estructura que nosotros hemos un bloque opositor que hemos generado, que al tener una lectura incorrecta de cuál es la contradicción con ciertos sectores nacionales que inclusive participan del comercio exterior, los hemos puesto del otro lado. Nosotros hablamos siempre de una oligarquía que, aliada al imperialismo, es un sector muy minoritario en la sociedad argentina y que no tiene por qué ganarte las elecciones. Porque si no estamos renunciando, o hubiéramos renunciado a ser una mayoría nacional que tenga capacidad de transformar la nación. Nosotros creemos que hemos partido mal, o que está mal partida la sociedad, y que hay una contradicción y que no hemos resuelto correctamente. Entonces, por supuesto que la definición de que hay una burguesía arrendataria, aliada al capital financiero que exporta y demás, eso estamos de acuerdo, eso es así. Si nosotros supliéramos la logística extractivista, y en vez de pagar flete y perder renta por flete extranjero, tuviéramos barcos nacionales, la estructura financiarizada, multinacional, que cautiva a un sector de la sociedad argentina, sería transformada, porque se corta esa cadena logística que impide la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria no es solamente la semilla originaria, sino que la soberanía alimentaria es la ruptura de la cadena financiera que se quedó desde los años 90 hasta acá con nuestra producción, y que define además el modo de producción, define además el tipo de sociedad, define la conducta, define nuestro interior, etc. Y si nosotros, como decía Perón, yo tuve los barcos, ellos tenían el hambre, me pedían $300 la tonelada, se la vendía a 700 porque le puse cadena de frío, lo llamé a Dodero y le dije, hagamos la logística, pongamos los buques, y a partir de eso definía a qué lugar vendía. O sea, el interés nacional y las alianzas nacionales se construyen a partir de gobernar la relación con el mundo. Si nosotros no gobernamos la relación con el mundo, tenemos un problema, porque nos define el destino, nos define el mercado, las alianzas, el modo de producción y la cultura inclusive, y la condición de moneda, porque hoy la moneda, nosotros somos un país bimonetario, entre otras cosas porque estamos atados a un comercio exterior que no gobernamos, y que además perdemos mediante el mecanismo de fuga gran parte de esa ganancia. Entonces, para nosotros ya no es negocio nunca fue negocio ser un país exportador de materias primas. Entonces, las alianzas se definen a partir del modo de producción, y fundamentalmente a partir de la relación con, en el caso de la Argentina, el comercio exterior que querramos practicar. Pero yo estoy seguro que tenemos una mayoría nacionales que estarían de acuerdo con que el Estado argentino recupere el control del comercio exterior, y sobre todo, por supuesto, las entidades financieras. Fíjate vos que no han quedado bancos argentinos. ¿Dónde ahorra la gente? ¿Dónde opera? Opera en bancos extranjeros, y los únicos bancos son los bancos de los empleados públicos, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Nación, que además tienen
limitaciones reales en el fomento industrial, en el fomento productivo. No ha quedado ni banco industrial. Vos sos chacarero, no tenés ni dónde, y no, yo no soy chacarero, digamos, pero un productor o un comerciante, un pyme, no tiene ni dónde golpear para pedir apoyo a la producción. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de cosas que hoy le ha dejado, no Cristina, no Néstor, no Alberto, no ni Macri. Esto se generó en los años 90 y todavía no desmontamos. Y el tema es que ahora estamos arrinconados, viendo cómo conseguimos peso para pagar bonos que se cancelan. Gastón, bueno, es una herencia del macrismo, no cabe ninguna duda. La alianza es una alianza seguramente muy distinta, con sectores mucho más grandes que lo que hoy tenemos, que es una alianza que nos limita a ganar las elecciones. ¿Por qué Cristina no se pudo presentar? Y pone a Alberto Fernández como en la proa del barco, como mascarón de proa. Lo puso porque busca ampliar una alianza que al peronismo le ha quedado recortado entre una visión conurbanera de la política, de sectores urbanos, que no, ilimitado, arrinconado, frente a un comercio exterior que genera dólares y que gobiernan ellos. Nosotros tenemos que nacionalizar el comercio exterior, que es el verdadero motivo de la crisis electoral que tiene la Argentina, y por supuesto vinculado al peso. Hay que tener determinación. Todo el Paraná tiene, a lo largo, la cuenca del Paraná tiene 45 puertos multinacionales. En la Argentina, no sé, son 11, 12 puertos multinacionales, pero que se llevan más de 20.000 millones de toneladas de cereales. Estos son números viejos, eran de hace, los 20.000 millones eran hace unos años. Así que nosotros tenemos que gobernar lo que producimos. Es como estar en Arabia Saudita y no gobernar el petróleo, es como estar en Irán y no querer controlar el Golfo Pérsico. Daniel, querías hacerle una Sí. pregunta a Gastón. Sí, te intentaría hacer la pregunta. A ver, hablaste del empresariado nacional, de las exportaciones, de una decisión, que si se tomara una decisión iríamos todos hacia adelante de alguna manera, principalmente con las pérdidas que estamos teniendo en las exportaciones para el país. Digo, los enemigos internos, hablamos, digamos, para ir juntando estos puntitos, porque Claro. tengo solo una palabra para decir, la palabra es Vicentín. Claro. Es decir, Vicentín me lleva a por qué no hubo una movilización. Es decir, estoy intentando de hacerte la mejor pregunta, pero indudablemente, ¿por qué no hubo una movilización? Si ese era el punto, digamos, es un punto importante para nacionalizar nuestras exportaciones. Faltó de comunicación, faltó la lapicera o decisión política. Los enemigos internos son mucho más fuertes que una decisión. Con mucha razón, y seguimos lo de Magdalena y todo esto, e interpretamos que lo que decís sería la mejor decisión política, o por lo menos una de las decisiones, hay muchas más para tomar. Vicentín, para mí hubo un antes y un después, hasta de desmoralización, digamos, interna, de los que queremos en una transformación, que dijimos, me parece que hasta acá es el límite, ¿no? Porque Claro. no pudimos. Lo de Vicentín es uno de las cosas que hay que nacionalizar. Con Vicentín no alcanzaría, pero inclusive yo escribí una nota que salió en Página 2 hace un tiempo, que luego de llamar varias veces me pudieron colocar, que decía, no hay Vicentín sin Magdalena, porque está tan desnacionalizado todo que, a ver, en los años 90, cuando todavía los barcos eran de casco simple y tenían un calado menor, la cuenca cerealera exportadora de la Argentina estaba más vinculada a la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, una parte de Córdoba. Los puertos cerealeros eran distintos de los actuales. En los años 90 la transformación fue tan profunda que vinieron y dijeron, bueno, ya no es la pampa húmeda con centro en Buenos Aires, sino que la pampa húmeda, que el puerto de Buenos Aires además había sido naturalmente unitario y antipopular, ¿no? Antifederal, digamos.
Pero entonces deciden, bueno, el Paraná Medio, la Fundación Mediterránea, Cavallo, deciden, en el momento de la transformación más importante que se estaba dando a nivel global, que fue la caída del muro de Berlín, que fue la expansión del capitalismo hacia distintos lugares del mundo, los barcos se hicieron más grandes, y en ese momento deciden que había que dragar primero a 34, que ellos quieren llevar a 40 a los puertos de Santa Fe. Entonces esa transformación hizo que Córdoba se transformaba en oleaginosa, además en aceitera, y bueno, ahí aparecía Aceitera General Dehesa, los puertos como los puertos de Vicentín y demás, y bueno, las multinacionales que eran era la apertura de la Argentina al mundo. Así que eso hay que desmontarlo completamente. Y entonces inventaron el Canal Magdalena, porque los barcos se iban a hacer más grandes, y tenían que tener calado, y como había que calar, ahora había que, a los tipos que saben de geopolítica, y que además son los hijos de los británicos, la geopolítica británica decidió que había que pasar por Montevideo, que había que hacerla completa. No era que solamente había que quedarse con los puertos y con los barcos, que había que amarrar los barcos del mar, sino que además para salir teníamos que pasar por Montevideo. Entonces inventaron una salida por Montevideo a través del canal Punta Indio, que además lo hicieron, mirá si hijo de puta, que lo hicieron encima de una solera, o sea, lo hicieron de ida y vuelta, 83 kilómetros, que hay que esperar que venga un barco, que salga un barco, con lo cual todo el sistema logístico era caro. ¿Quién lo iba a pagar? ¿Quién iba a subsidiar eso? El cargador que estaba cargado en el precio, iba a tener que pagarlo a partir del peaje que paga la empresa multinacional, que le hace pagar al cargador argentino, porque el único que paga además es el sojero argentino. Esa es una contradicción con el sojero brasilero que en algún momento sabremos explotar. Pero el tema es que este complejo exportador tiene una llave geopolítica, que es el Canal Magdalena. Para nosotros tener 2, 3, 5, 10 puertos es importante, pero seguiremos pasando por Montevideo, y sobre todo que las barcazas que vienen de Paraguay, vienen de Brasil y del norte argentino, porque inclusive nuestros amigos, Fuego Amigo, muchos amigos nuestros laburan para salir por Paraguay, o laburan para que salga la carga consolidada en puertos de las multinacionales, pero facturada en Paraguay. Entonces, esa triangulación, entidad financiera uruguaya o paraguaya, y barcaza paraguaya en puerto extranjero, nos saca de la cancha, y nosotros seguimos fantaseando con que le vamos a cobrar retenciones. Y hay también, Gastón, algunos sectores nacionales argentinos que hacen eso, claro, que van por ese claro. camino. Digo, No, Gastón, y hay gobernadores peronistas. Gustavo, Gustavo, porque esa es una chicana que te la quiero contestar ya que discutimos bien, hay gobernadores peronistas que juegan a eso. Entonces, como hay gobernadores peronistas, digamos, gobernadores kirchneristas que juegan a eso, yo quiero ganar para este lado, porque no es que lo voy a dejar del otro lado, lo tengo que ganar para este lado, porque las provincias dicen, y bueno, pero si mis productores cobran retenciones mis productores, y yo de esa veo poco, que mis productores saquen y tienen una alianza con sus productores y la sacan por Paraguay, lo sacan por puerto extranjero. El Estado Nacional. Gastón, no fue ninguna intención de chicana lo que diga. No, pero jode. Gustavo, además sirve para poder. Tengo 67 años, también milito de los 14, y digo, a lo sumo es con todo respeto, es una lectura, en algún aspecto hay una lectura diferente de la realidad. ¿Qué debería pasar o qué puede pasar, Gastón, para esto que vos planteás se desarrolle, avance, para que de una vez por todas el campo popular se transforme en la conducción de un proyecto que realmente empiece a construir de una vez por todas una realidad diferente? ¿Qué debería pasar? ¿Crees que es posible en esta descripción que vos hacés? ¿Quién puede hacerlo si no hay conducción? Porque vos planteás que no hay conducción y por ese motivo no se avanza. ¿Por dónde está la salida, Gastón? Sea ella o sea él, o sean ellos o quien sea, que pueda interpretar el proceso histórico y conducirnos a la victoria en términos de dar las respuestas que la mayoría nacionales requieren hoy.
vuelvo a lo que veníamos diciendo de antes. Si yo tengo el diagnóstico de que el Estado neoliberal nos lleva a la destrucción como nación, que las mayorías nacionales van a seguir siendo cada vez más pobres, por más de que entre cada vez más soja, más dólares, mejor dicho, de la soja. Cada vez se expande más la frontera agrícola y sin embargo van a haber cada día más laburantes que se pierden el empleo y van al trabajo de la economía popular. Si el comercio se va a seguir achicando por la apertura, y encima si el peronismo va a seguir perdiendo elecciones, alguien tiene que diagnosticar que hay que terminar con el modelo extractivista neocolonial. Y entonces hay que volver a juntar a la mayoría nacional detrás de una bandera nacional, de una epopeya argentina, y donde la oligarquía y el imperialismo están afuera, pero es la oligarquía, no es la oligarquía y sectores. Hay que achicar lo máximo posible los sectores que nosotros vamos a enfrentar porque tenemos que ganar las elecciones. No hay un 50% de oligarcas en este país. Si hubiera un 50% de oligarcas en este país, tenemos una lectura errónea. Te imaginas que yo no creo que haya un 50% de oligarcas en este país, en una realidad donde hay un 70% o 80% de lo que, pero más allá de lo económico, vivimos en un mundo, en una realidad que no es la que quisiéramos vivir. No, yo no creo que haya 50% de acá. Sí creo que tiene un poder, hay un 5% de nuestra sociedad, llamémosle un 5%, un 6% que tiene el poder real para que esto esté pasando. Y que tiene los medios hegemónicos en la mano, o le vas a ir a hablar a Clarín que se sume a nuestra patriada, Gastón, o a los que representan. No, eso no sé. Gustavo, con tu experiencia y con tu nivel de militancia. Gustavo, eso no lo consideraría una chicana, jamás. Eso de que si voy a ir a buscar a Clarín a meterlo a la patriada, no, eso no lo consideraría una hipótesis. Si yo lo considero como una hipótesis, o mejor dicho, te planteo que lo descartes, porque Clarín definió ya su presidente, su jefe, como era Manieto, que el poder... que él dijo, presidente es un poder menor, dijo, ¿no? O sea, a él no le interesa la democracia, eso está claro. Sí, hay muchos sectores, a esto voy, hay muchos sectores dentro de internamente que no le interesa para nada que haya una realidad diferente, digamos, tratan de que justamente se mantenga esta misma realidad, ¿no? Porque desde ahí defienden sus intereses. El tema es cuál es la salida, ¿no? Yo creo que cuando vos decís, Gastón, que la salida es que aparezca una conducción que nos lleve a ese triunfo, digo, vos alguna hipótesis de por dónde hay que ir debés tener, o qué hacemos hacia adelante, digamos, si vos definís que no tenemos conducción, bueno, me imagino que y vos definís que hay gobernadores que están de la mano, kirchneristas que están de la mano de esas transnacionales, digo, también definirás, o ayudarnos a pensar o elegir por qué camino ir, ¿no? Para que esto se acabe. Para mí, los caminos son enorme movilización popular, mucho tiempo de lucha, que decanten las contradicciones que están habiendo en este momento en la sociedad, decanten las contradicciones en el sentido de qué es lo que se financia primero, si salario básico universal, si obra pública, si todo a la vez, qué es lo que hacemos, si laburamos el hidrógeno verde, si no laburamos el hidrógeno verde, si la matriz productiva tiene que ser inclusive contemplando la exploración offshore de petróleo en el mar Atlántico, movilizando al movimiento obrero. Eso no es que yo pueda resolver, no es que yo voy a resolver cuál es la conducción. Lo que sí yo creo es que también le puede pasar a la conducción, sea Cristina o quien sea, como vos postulás, que tenga que recalcular. Todas las conducciones tienen que recalcular siempre. Pero yo creo que estamos en un mundo, no es fácil, venimos de 12 años de gobierno, luego perdimos las elecciones en 2015,
y todavía estamos, cuando entramos a este gobierno, nos vino una pandemia y también una discusión interna en el peronismo, que para mí la discusión interna en el peronismo tiene que saldarse con proyecto estratégico. No es solamente una pelea de resorte de la política la que tiene que darse. Tiene que aparecer el debate estratégico. Yo creo que Alberto no lo tiene, creo que Cristina tampoco, pero es por ahí que viene la conducción política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer lectura ciega de que ellos son, y decirle a todo el mundo, ustedes conducen, son un fenómeno, se nos va la vida. Nosotros tenemos que decir, muchachos, no están conduciendo, ayúdennos a reconstruir el movimiento nacional, háganse cargo de la responsabilidad que tienen y nosotros los vamos a acompañar. En todas las elecciones como peronistas, a menos que fuera el menemismo, ¿no? Por supuesto. Ahí nos hemos ido en su momento y hemos dado testimonio de lucha. Gastón, ¿qué necesitaría hacer Cristina para que vos digas, entonces te vamos a acompañar? No, si yo le he acompañado toda mi vida, Cristina. Yo he sido diputado de Cristina. Verdad, estamos entre nosotros, no nos escucha nadie. De verdad que vos digas, es quien conduce y te vamos a acompañar, como bien decía después, recién. ¿Pero qué le sirve a Cristina que yo le diga son la que conducí? Al contrario, Gustavo, si yo le dijera a Cristina o a cualquiera que se pretende conducción, le dijera, vos sos mi conducción, a mí me vendría bien desde el punto de vista del poroteo, digamos. No, yo no quiero decirle a nadie, sí, vos sos mi conducción. Yo tengo que decirle a Gustavo, yo le tengo que decir, como deber patriótico, como militante, le tengo que decir al compañero, hay que poner en marcha una política de demoler el Estado neoliberal. Basta de decir que vamos a cobrar retenciones, que vamos a cobrar impuestos, y a partir de las retenciones vamos a capturar una parte de la renta, porque eso está terminado. Porque los tipos se nos cagan de risa y los mecanismos de fuga cada vez son más grandes. Nosotros tenemos que nacionalizar el comercio exterior, recuperar la capacidad de planificación por parte del Estado, planes quinquenales, etc. Lo único que no estoy de acuerdo, que no termino por ahí en otro encuentro, en otro tiempo, vas, digamos, enfrentarte para hacer lo que acabas de decir, te enfrentás con sectores de mucho poder, con sectores nacionales, digamos, que son ¿Cómo enfrentar? ¿Por qué, Gustavo? No entiendo. ¿Cómo te vas a enfrentar? Me parece que lo que haces es, me estás pidiendo que yo que le digas iguana a todo el mundo. Yo estoy diciendo al contrario, muchachos, estoy diciendo, hay que poner en marcha un debate adentro del peronismo, para que el peronismo recupere la capacidad de conducción hacia un proceso de liberación nacional. El que me hable de que hay que liberar la nación. La lucha para esa liberación nacional. Perdón, Gastón, Gustavo. Termino con esto, Marcelo. Que hemos vivido muchos momentos históricos de nuestra patria. Esa lucha por la liberación nacional es una lucha muy fuerte, es una lucha que hay que estar preparados, y es una lucha que esos sectores. Esa la quiso Perón, la quiso Néstor, la quiso Cristina. Es la lucha que se lleva adelante el peronismo. El peronismo habla de soberanía política, independencia económica y justicia social. O sea que la liberación nacional está en las tres banderas del peronismo. Totalmente. Marcelo. Gastón, Gustavo, Dante, Marta, Daniel, lamentablemente no tenemos tanto tiempo para hacer el debate. A mí me queda nada más que un pensamiento desde lo más básico, porque yo soy muy básico desde lo cotidiano, ¿no? Yo no, escuchándote no podría estar más de acuerdo con vos de que necesitamos hacer todo lo que hizo Perón en el 46, ni bien asumió. Nacionalizar los puertos, los ferrocarriles, todo nacional y popular, ¿sí? O sea, no podría estar más de acuerdo. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, ya no en la preocupación de Daniel, que es Vicentín, que podría ser algo importante, me pongo a pensar en Internet universal, ¿no? Eso que necesitamos todos, y que por una cautelar no llega a todo el mundo. Y me pongo a pensar en los miles y miles y miles de compañeros que en este mismo momento no tienen para poner un plato de comida en la mesa. Y la verdad que digo, hagamos algo,
sí, movilicémonos, pero hagamos algo. Gastón, Mira, Marcelo, sí. pero antes porque hagamos todo Nacional Popular y demás. ¿Sabes cuánto cuesta hacer una flota nacional del Estado? 500 millones de dólares. Vos no lo tenés, yo no lo tengo. Pero ¿sabes cuánto perdemos en flete al año? 7.000 millones de dólares. El statu quo lo mantiene hoy buena parte de la dirigencia política porque parece imposible, pero es necesario salir de la dinámica extractivista. Es más barato hoy hacer la flota nacional y hacer el canal Magdalena. Por ejemplo, es más barato hacer el canal Magdalena que el canal Punta Indio. Claro, Son 30 kilómetros contra 80. Es más barato hacer la flota nacional y es más barato tener Vicentín que no tenerlo. Pero vos me estás hablando de que tenemos que tocar intereses que son holandeses, franceses, no sé qué, y no podemos tocar a un interés que es de acá. O sea, entonces, yo no podría estar más de acuerdo con vos, sinceramente. O sea, si vos me decís, cuento con vos para que vengas a Plaza de Mayo a manifestarnos a favor de esto, sí, contá conmigo, nos vamos para allá. Sí, pero... Pero lo de Vicentín, ¿no lo plantean ustedes lo de Vicentín? Lo de Vicentín está en la agenda del campo popular. Sí, ¿no? pero no se logra. Pero no avanza, O pero no sea, avanza. no avanza, Por lo está mismo. ahí. Claro. Lo que yo te Y decía, tampoco se comunica como tiene que ser, digamos. lo Tampoco que hay yo una te decía movilización. de Internet, o sea, en Internet, el Internet esencial fue votado. Y metieron una cautelar y se nos cagaron de risa en la cara. Ahí está, mirá. Correcto. Entonces, Pero por eso digo, yo lo único que sumo a esto que no son solamente los sectores transnacionales los que generan esta resistencia. Es simplemente eso. Gastón. No son yanquis, chilenos o indios o chinos los jueces de la Corte Suprema y son los que están al servicio de ese sector del poder dentro de Argentina. Entonces digo, por eso yo te preguntaba hace ya un rato atrás quién era el enemigo. La Corte Suprema está en ese campo, no cabe ninguna duda, Gustavo. Eso no es un problema que estamos hablando de este quién compañero y conduce. entendemos. Si no se define quién es el enemigo, tanto interno como externo, no es solamente un tema de quién conduce, sino hacia dónde conducir. Pero bueno, como decía Marcelo, tenemos más tiempo para seguir debatiendo en algún momento. Gastón, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos que podamos contar de nuevo con vos, porque está muy interesante este debate y que podamos seguir debatiendo. Te pido que te quedes... Me encantaría que volvamos a hacerlo por el tema de la Corte Suprema, que es algo que no pudimos abordar, y que ya la reforma judicial que intentamos en la etapa de Cristina no la pudimos, no prosperó porque terminamos preguntándole a la Corte Suprema si estaba de acuerdo con que había que reformarla. Entonces, es verdad que los poderes de la República, como dice Cristina, el otro día dijo Neurolat, son algo más que los tres poderes formales, donde además uno, como la Corte Suprema, es parte de la política del colonialismo, ¿no? Así que es un tema central. No le podemos pedir a la Corte Suprema que haga las cosas que no hacemos nosotros. Es más, esos son el enemigo de verdad, claro, también. A mí me quedó una pregunta por hacerte, pero estaba tan interesante este debate que cambiar el rumbo, que era como diputado del Parlasur que sos, por Pepín Rodríguez Simón. Pero bueno, nosotros en todos los finales del programa recordamos que Milagro Sala sigue presa de su carcelero Gerardo Morales y Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo de la justicia en Uruguay. Es lamentable. Te invito a que nos acompañes 5 minutitos más. Marta en el final siempre nos tiene acostumbrado a leernos algo para dejarnos una reflexión. ¿Puede ser, Gastón? Por supuesto, con gusto. Bueno, gracias. Frases de Eduardo Galeano, escritor y periodista. Marta, cerraste el micrófono. Frases de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.
El sistema capitalista se come todo lo que encuentra, inclusive una ideología, una moral, una concepción de vida y de las cosas que es peligroso para el género humano y para el planeta que habitamos. Las dos actividades más lucrativas en el mundo hoy en día son enemigos de la condición humana, el comercio de drogas y el comercio de armas. Lo que se condena al drogadicto, no al modo de vida que multiplica la ansiedad, la angustia, la soledad y el miedo, y a la cultura del consumo que induce al consuelo químico. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena, aunque te caigas. Gracias, Marta. Muy lindo, Marta. Gracias, Daniel. Gracias también Gracias a vos, Marcelo y Gastón. a Patricia y a Dante, que por lo visto se le cayó internet. Gracias, Gustavo. Viva Perón, por supuesto. Siempre nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Hablemoslo. Chao, hasta entonces. Chao. Llegamos hasta aquí con este episodio, con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Hablemoslo en un nuevo episodio.